Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Llegó el mes de marzo. Para muchos se acaban las vacaciones y vuelven las tareas diarias, como el trabajo o los estudios. Después de pasar semanas libres de estrés y sin preocupaciones, el regreso a la rutina puede generar en algunos pacientes desde cambios metabólicos, pesadez estomacal o dificultades en la concentración. Síndrome conocido como post-vacacional. ¿En qué consiste? Para saber más, tenemos en pantalla al doctor Mauricio Droguet, psiquiatra de Clínica Las Condes. Bienvenido, doctor, y gracias por conversar con las regiones. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Síndrome post-vacacional se le conoce popularmente, pero si nos puede explicar con más detalles, ¿en qué consiste? Se llama síndrome post-vacacional al periodo adaptativo que pudiera darse, que implica una sintomatología variada en relación al cambio, ¿no? Y al proceso de volver al trabajo o volver a nuestras actividades cotidianas después de las vacaciones. Sobre todo, ¿cierto?, lamentando que las vacaciones son tan cortas y debemos volver a la vida normal, cotidiana, del trabajo, de la vida de la casa o del estudio en el caso de los niños. Entonces, en esa transición, en ese proceso en que se terminan las vacaciones y tenemos que volver a nuestras actividades, pueden generarse en algunas personas, tampoco es una cosa que se vive en todos, y la magnitud también es distinta entre una persona y otra. Pueden generarse algunos síntomas de la esfera ansiosa, fundamentalmente, irritabilidad, cambios de humor, dificultades y cambios en el patrón del sueño y algunos cambios de conducta. Eso es lo interesante porque pueden tener cambios en distintas partes del cuerpo. ¿Por qué esto afecta a distintos órganos, por ejemplo? Bueno, porque somos una sola cosa, ¿no? Cuando por medidas muchas veces académicas intentamos separar la mente y el cuerpo, o un órgano y otro, eso es para entendernos un poquito más, pero debemos comprender que somos una sola entidad. Entonces nuestras emociones, el cansancio, los cambios en nuestros sentimientos también afectan a nuestro cuerpo y a nuestros órganos. Por ejemplo, he sabido que, o sea, todos cuando nos sentimos asustados o enamorados nos palpita el corazón, ¿me entiendes? O cuando nos asustamos nos duele el abdomen, nos duele la guata. Hoy día sabemos que receptores para algunas sustancias que están en el cerebro están a lo largo de todo el intestino y eso explica de manera bien concreta cómo responde nuestro sistema digestivo a nuestras emociones también. Entonces, además el cambio de esta transición entre las vacaciones y la vida cotidiana también muchas veces implica cambios en nuestra alimentación. En vacaciones comemos distinto, comemos más a veces, ¿cierto? Comemos a horarios diferentes durante el día de lo que comemos durante nuestra temporada activa. Y también muchas veces hay mayor consumo de sustancias durante las vacaciones, fundamentalmente alcohol, ¿cierto?, que se pueda tomar más frecuentemente que en las épocas del año en las cuales estamos cumpliendo nuestras actividades cotidianas. Entonces, todas esas situaciones, todo este cambio genera un cambio en nuestro funcionamiento y un cambio en nuestras emociones también. ¿Y cuáles son los principales síntomas? Así como, ¿cómo saber que yo estoy pasando por un síndrome post-vacacional? Porque puedo tener otra cosa, pero ¿cuáles son los principales síntomas? Claro, fundamentalmente se puede presentar ansiedad, o sea, sentirme preocupado, nervioso, ¿cierto?, inquieto, esos son los síntomas de la esfera ansiosa. Puede aumentar la irritabilidad, o sea, en palabras vulgares, que uno ande con la mecha más corta y entonces más reactivo a las situaciones que pueden ser complejas. Pueden haber variaciones en la concentración, mayor dificultad para concentrarse, mayor dificultad para responder a actividades que en otras situaciones pudiera ser más fácil de responder. Alteraciones del sueño, puede haber mayor dificultad para quedarse dormido o despertar durante la noche, o dificultad para despertar en la mañana, o sea, que cueste más y uno ande mucho más lento en la mañana, o por el contrario, despertar mucho antes y dormir. En general, esos son lo más frecuente que se puede encontrar. ¿Quiénes son más propensos a tener un episodio de esta manera? Más que quienes, así como objetivos específicos, tenemos que reconocer qué situaciones pudieran favorecer que aparezcan estos síntomas.
Por ejemplo, si es que el periodo de vacaciones fue muy corto, no nos va a dar la posibilidad y el tiempo de generar un descanso adecuado y una desconexión adecuada de nuestro trabajo. Entonces, vamos a quedarnos cortos, ¿no? Y no va a ser suficiente el tiempo de vacaciones. En general, se sugiere y se recomienda un mínimo de 2 semanas e idealmente 3 semanas de descanso para generar una real desconexión y poder recuperar alguna fuerza como para volver a nuestras actividades cotidianas. Las condiciones del trabajo también son importantes. Hay muchos trabajos, por ejemplo, y uno escucha de pacientes que dicen, no, si no logré desconectarme en las vacaciones, sobre todo hoy día en que el teletrabajo y el estar permanentemente conectado al trabajo no nos permite una desconexión adecuada. Entonces, si durante las vacaciones seguimos conectados al trabajo, respondiendo correos, requerimientos, estando en reuniones online, por ejemplo, eso también va a favorecer que el retorno vaya a ser con menos descanso y pueda generar mayores síntomas. Si las condiciones laborales también son complejas, condiciones de sobrecarga laboral, ambientes laborales muy exigentes, malos ambientes laborales, conflictos relacionales dentro del trabajo, conflictos relacionales entre jefes y subalternos y colaboradores, todas estas situaciones que pudieran estar antes de las vacaciones, y si volvemos de las vacaciones y están más o menos igual o peor, por supuesto que van a favorecer la dificultad para aprovechar adecuadamente el descanso y generar un regreso en buenas condiciones. Y por otra parte, situaciones personales. Si es que el individuo, qué sé yo, tiene algún trastorno del ánimo, cuadros ansiosos, cuadros depresivos previos, conflictos o preocupaciones personales, familiares, de relaciones, eso también va a favorecer una mayor expresión de estos síntomas al momento de volver a trabajar. Y otro elemento que también es importante destacar es el consumo de sustancias. Si es que ha habido un consumo de sustancias, de alcohol, de marihuana u otras sustancias, obviamente más fuertes, por decirlo de alguna manera, durante el periodo de vacaciones, eso va a generar una mayor dificultad en la adaptación a la vida, al horario y a la vida cotidiana después de las vacaciones. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, un trabajador que tiene un ambiente laboral que no es bueno y sabe que tiene que volver a ese ambiente? Por ejemplo, ¿cómo se pueden preparar esas personas para... Yo sé que me puede decir ya que renuncie, pero ¿cómo se puede preparar la persona para volver a ese ambiente? Claro que no es fácil decirle a alguien que renuncie, ¿no? Ahí cuando uno le dice, bueno, pero es fácil decirlo, ¿no? Exacto. No es una solución, porque si nadie tiene otro trabajo, no puede uno renunciar a un trabajo si no tiene otro, ¿no? Claro. Por supuesto que los conflictos laborales y las dificultades en el ambiente de trabajo generan mucha sintomatología ansiosa o incluso pueden generar sintomatología depresiva. Y la recomendación en general es tratar de mantener las expectativas lo más aterrizadas posible y lo más bajas posible, o sea, determinar qué es esta dificultad en el trabajo, cuánto depende de mí para que mejore, para que cambie, para que pueda ser diferente, o si es un problema que no depende de mi accionar, bueno, tratar de dedicarme a mi trabajo, tratar de eh, enfocarme en la labor que tengo que cumplir y generar en otros ambientes, en otras circunstancias, algunas otras estrategias de relajo, de distracción, para poder sacarme ese estrés de encima y no seguir cargándolo en un horario o en tiempo después de que ya ha salido del trabajo. Usted lo mencionaba también que lo ideal es salir de vacaciones 3 semanas, pero mucha gente no lo hace. Muchos se toman una semana en verano, otra semana a mitad de año, y quizá eso puede afectar incluso más. Hay mucha gente que, claro, hace teletrabajo y está todo el día en la casa, no salió de vacaciones, prácticamente ha estado encerrado todo el año en la casa. También es como gente que está propenso a tener ese síndrome de posvacaciones. Por supuesto, la pandemia y esto del teletrabajo nos mostró lo complejo que es para las personas el no cambiar de ambiente, ¿me entiendes? Gente que antes iba a la oficina y que ahora trabajan en su casa, por ejemplo, personas que viven nada más o solo o con poco otras personas en su casa, el mantener los ambientes, los pacientes dicen, me acuesto, me levanto,
trabajo, termino de trabajar y estoy en la misma parte todo el día. Eso también agota más. El generar un cambio, ¿no? El salir de nuestra casa, ir a la oficina, relacionarnos con otras personas mientras estamos trabajando, qué sé yo, tomarnos un café a la hora de la colación, almorzar, conversar de otras cosas. Eso también despeja y ayuda a un mejor funcionamiento en el trabajo. Además, otra cosa que uno muchas veces escucha es que las personas, hombres o mujeres, que trabajan desde su casa, dicen, no puedo conectarme adecuadamente porque o están los niños, o tengo que estar pendiente igual, si algo pasa, si tocan a la puerta, si suena el timbre, ¿no? O que los niños necesitan algo, o la señora, o el marido. Entonces, esos ambientes mezclados y con dificultad de generar un lugar y un espacio sano para poder trabajar también afectan al retorno o también afectan a la vida cotidiana dentro del trabajo. Otro de los síntomas son la tristeza, puede ser, el insomnio y la irritabilidad, usted lo mencionaba. ¿Cómo detectar cuando un caso es grave, por ejemplo? ¿Cuándo ya se tiene que acudir a un especialista? Uno espera que esta situación del que se le ha denominado síndrome postvacacional debiera durar o debiera permanecer de manera, irse mejorando de forma progresiva en el transcurso de las 2 primeras semanas de vuelta al trabajo. ¿Ah? Por supuesto que cuando uno recién vuelve, el lunes, el martes, los primeros días son pesados, uno anda más lento, ¿no? Más cansado, y debiera uno empezar a agarrar el ritmo normal en el transcurso de las 2 semanas. Si uno no ve que eso sucede, si uno ve que los síntomas permanecen y no disminuyen, sino que por el contrario van en aumento en el tiempo, habría que pensar que ya no es solamente una situación así postvacacional, que le digo yo que es adaptativa y que debiera resolverse más o menos solita o con algunos tips que podemos dar. Si eso persiste en el tiempo y empieza a afectarnos en nuestro funcionamiento, tanto en nuestro trabajo como en el funcionamiento fuera del trabajo, ¿no? Si seguimos con mal genio, irritables en la casa, con la familia, con la pareja, eso ya es un llamado, es una alerta que puede ser decisivo para consultar y evaluar si es que no es solamente un síndrome postvacacional, sino pudiera haber algún otro cuadro a la base que sea necesario intervenir. Doctor, yo sé que no es su área, pero depende igual la alimentación. La gente tiene que comenzar a alimentarse mejor, quizás, como no lo hizo en vacaciones. Por supuesto que sí, porque como decíamos, en las vacaciones se come distinto, se come más, se puede comer más pesado además que durante el periodo que uno está trabajando. Entonces, también es recomendable ir adaptando progresivamente nuestra dieta. Ojalá los últimos días de las vacaciones comamos un poquito más sano, ¿cierto? No comer tan tarde, disminuir el consumo de sustancias, porque todo eso también va a generar un mayor estrés en el cuerpo, un mayor desgaste y puede favorecer mayor dificultades para volver a tomar el ritmo del trabajo. Y en el caso de los empleadores, ¿qué medidas pueden implementar quizá dentro del trabajo para que los trabajadores no se sientan tan mal? Quizá entregar trabajo de manera paulatina. ¿Cómo se puede hacer? Eso es una excelente pregunta y sería súper importante que empleadores que reconocen, ¿no?, lo importante de la salud mental de sus trabajadores y favorecen estrategias, las empresas nuevas, por ejemplo, empresas más modernas y tecnológicas que valoran esto, generan ambientes laborales más livianos y más sanos. Una de las recomendaciones para evitar estos síntomas es tratar de volver al trabajo de manera progresiva, no tratar de resolver todas las cosas que estaban pendientes, no ocuparse de todo, porque muchas veces uno sale de vacaciones y vuelve y la pega se acumuló, ¿no? No es que el trabajo haya salido de vacaciones también, sino que el trabajo se acumula. Y volver a tratar de resolver no tan solamente lo que está pasando en ese momento, sino que lo que quedó de 2 o 3 semanas hacia atrás va a ser mucho más agotador, va a ser mucho más pesado. Entonces, la recomendación es que el retorno a las funciones en el trabajo también sea de manera progresiva, ¿ah? Que se tomen algunas actividades más rutinarias y progresivamente se vaya aumentando el peso de la carga laboral. Doctor Mauricio Droguet, vamos a hacer la primera pausa
porque este síndrome no solo afecta a los adultos, también a los niños. Así que a la vuelta vamos a conversar sobre cómo afecta el regreso a clases a los niños y a los adolescentes. Bienvenidos. Veamos el tiempo. En todo Chile ya es tiempo de vacunarse hoy con Bivalente. Si tienes alguna enfermedad crónica como hipertensión arterial, diabetes u obesidad, acude al vacunatorio más cercano. Recuerda ir en las horas de menor calor y mantenerte hidratado. Vacúnate hoy con Bivalente, que entrega doble protección. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Infórmate en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Bienvenidos. Veamos el tiempo. En todo Chile ya es tiempo de vacunarse hoy con Bivalente. Si eres transportista, personal de salud o de establecimientos educacionales y jardines infantiles, acude al vacunatorio más cercano. Recuerda ir en las horas de menor calor y mantenerte hidratado. Vacúnate hoy con Bivalente, que entrega doble protección. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Infórmate en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Estamos de regreso en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Estamos hablando de salud con el doctor Mauricio Droguet, psiquiatra de Clínica Las Condes. Estamos hablando sobre el síndrome post-vacacional. Los niños volvieron a clases en marzo. Doctor, ¿son más propensos los niños a sufrir este síndrome? En general, así, en el amplio concepto, los niños se adaptan mucho mejor a las situaciones que nosotros los adultos. Los adultos somos algo más complejos porque tenemos más preocupaciones, porque tenemos más cosas en la cabeza. Lo que pudiera ser diferente en los niños es que los niños tienen un periodo de vacaciones harto más largo, si todos nos acordamos, ¿cierto? Y echamos de menos. Son afortunados, sí. ¿Cierto? Cuando estábamos en el colegio o en la universidad. Por supuesto que el periodo de vacaciones más largo pudiera generar alguna mayor dificultad. Pero, claro, también los niños se pueden presentar alguna sintomatología asociada al cambio de ritmo que significa desde las vacaciones, en donde la mayoría además de los niños no hacen nada, ¿cierto? Aparte de jugar, salir con amigos, estar con la familia, al ritmo que implica la sala de clase y las actividades de educación. Por ejemplo, los niños en vacaciones se acuestan más tarde, claro, juegan, pero por ejemplo, ahora con el inicio a clases, se tienen que levantar más temprano, tienen que dejar a sus padres por un periodo mucho más largo del habitual. ¿Cómo pueden los padres y apoderados ayudar a sus hijos para que se acostumbren al inicio de clases? Eso es súper importante, ¿cierto? Y todos nuestros niños se acuestan más tarde en vacaciones. Si uno pretende que el último día de vacaciones se acueste más temprano y el otro día se levantan a las 6:30, 7 de la mañana, como corresponde, no lo vamos a lograr. Y va a ser una pelea y que no quiere ir al colegio y todo. Entonces, también, como decíamos con los adultos, también es importante que ellos vayamos haciéndoles el hábito, ¿no? Vayamos haciéndoles la idea del retorno a clase, conversándolo con ellos, preparando en conjunto los útiles, ¿cierto? La semana previa o antes, probarles el uniforme, ver que todo que les quede bien. Eso les va dando la idea a los niños de que las vacaciones ya se están acabando y que empieza el colegio. Y por supuesto que sería, o sea, es súper importante que al menos una semana antes también se vayan regulando los horarios y que los niños se puedan acostar más temprano e irse levantando también un poquito más temprano
para que ese día de ingreso a la clase, al colegio, no sea una pelea tan grande y una dificultad el que los niños se levanten. No, y ojo, porque muchos de ellos no han pisado jamás una sala de clases, porque o estaban con teletrabajo o asistían de manera parcial a clases. ¿Cómo prepararlos para esta nueva etapa? Claro, eso fue una cosa que fundamentalmente vivimos el año pasado, de la transición a las clases 100% presenciales, en donde muchos pacientes que tuvimos, profesores y los mismos padres reportaban la dificultad, que fue muchas veces, que los niños volvieran a clases presenciales o fueran por primera vez al colegio. Entonces, ahí hay que estar pendiente y tener ojo. Mientras más progresivo sea el cambio, mientras más preparado se haga, por ejemplo, algunos colegios antes del ingreso a clase están haciendo una jornada de reconocimiento de salas y reconocimiento de los profesores. Entonces, un día o un par de días antes, los niños van con ropa de calle, aprovechan de juntarse con sus compañeros, de conocer a sus profesores nuevos, saber dónde va a estar su sala. Todo eso va generando una adaptación favorable para que los niños puedan comenzar su año escolar de mejor manera. Entonces, idealmente que todos estos procesos sean más conversados, sean progresivos. Si es que el colegio no tiene una actividad como esta de reconocimiento de sala, uno mismo puede llevar al niño que se lleva al colegio, que se dé una vuelta, o por fuera, mira, este es el colegio, aquí nos vamos a estacionar, aquí te voy a venir a dejar. Entonces, generar toda esa instancia ayudan al niño a hacerse la idea de volver al colegio, juntarse con sus amigos, entrar en contacto con ellos. Entonces todo esto ayuda para que este proceso de adaptación sea mejor llevado. ¿Cómo se pueden dar cuenta, por ejemplo, los papás y apoderados de que un niño está pasando por un síndrome postvacacional? El cuadro está más descrito a través de la psicología laboral para los adultos, porque en los niños, por supuesto que los síntomas se manifiestan de manera diferente. Un niño no va a decir estoy ansioso, estoy preocupado, o me siento de tal o cual manera. Generalmente lo que tenemos que fijarnos y darnos cuenta es si hay cambios importantes de conducta en los niños. Mayor irritabilidad, dificultad para mantenerse, ¿cierto?, en una actividad específica, un poco mayor de beligerancia con los profesores o con los otros compañeros, que esté más distráctil o que veamos al niño más cohibido, ¿cierto?, más ensimismado o con tristeza, o niños menores, por ejemplo, que manifiestan algún síntoma, que les duele la guatita, que les duele la cabeza, o vómitos, ¿me entiendes? O simplemente y llanamente el rechazo del colegio. No, que no quiero ir, que no quiero ir, que no quiero ir. Entonces, si estas actitudes que pudieran ser normales los primeros días se mantienen en el tiempo, ya ahí hay que ponerle un poquito de ojo, conversar con los profesores, si hay psicopedagogos en el colegio, conversar con ellos y se verán alguna otra estrategia. Esto es una cosa que los profesores también saben manejar y que pueden ayudar a los padres y apoderados en esta situación. Y si fuera pertinente, ya con consulta profesional como corresponde. Me acuerdo cuando los niños comenzaron a volver a las clases después de la pandemia, hubo una ola, pero así, masiva de violencia, y los niños se agarraban a golpe, habían riña. ¿Puede que la violencia o la agresividad sea un síntoma dentro de los niños y vuelva la violencia dentro de las salas de clase? Por supuesto que sí, eso es una conducta de la que hay que estar pendiente. Si niños que no tienen la costumbre, o cursos que no tienen la costumbre de ser muy confrontacionales o beligerantes, comienzan con este tipo de actitudes, por supuesto que hay que estar pendiente y fijarse, no minimizarlo, y obviamente abordarlo de la mejor manera posible, fundamentalmente reconociendo si hay causas, ¿no?, que se puedan determinar como gatillantes de estos episodios de mayor agresividad. Doctor, me gustaría llevarlo a otro tema igual de preocupante. La encuesta nacional de juventudes realizada por INJUV reveló que los suicidios en niños y adolescentes se duplicaron desde el año 2018. ¿A qué se le podría atribuir esto? En los estudios de suicidio en general,
claro, miden la incidencia, cuántos suicidios han habido o cuántos eventos han habido en un tiempo determinado. No necesariamente abarcan y buscan la causa, ¿no? Pero por supuesto que mirando objetivamente en nuestra sociedad, los cambios, todo lo que significó la pandemia y que todavía sigue significando. Todavía tenemos muchos pacientes que consultan por cuadros que dicen desde la pandemia que me siento así o después de la pandemia me sentí de tal o cual manera. Eso también afectó de manera muy importante a los niños. No nos olvidemos que los niños mayores, los adolescentes, es fundamental, muchos los chiquillos ya entrando a la universidad, es fundamental el desarrollo social, el contactarse con otros, el relacionarse con pares. El no poder hacer eso generó mayores cuadros de ansiedad, de angustia, de depresión en niños y adolescentes, que pudiera ser una explicación de mayor desesperanza, de mayor agobio, entendiendo que esto también afectó a las familias y cuando hay ambientes familiares que también son complejos, recordemos que los niños, su seguridad, su estabilidad está en mayor medida determinada por un ambiente familiar seguro, que le dé al niño una base segura de desarrollo, que genere un desarrollo emocional estable, válido, ¿me entiendes? Obviamente, otros elementos más graves como el abuso, las agresiones, la violencia, son mayormente factores desencadenantes de cuadros depresivos en los niños que pudieran estar explicando este mayor aumento de casos de suicidio, sobre todo en adolescentes. Otro elemento importante en adolescentes son las sustancias. El alcohol, la marihuana, que se habla tanto de la marihuana que no es nociva. La marihuana es muy dañina en niños menores de 20 años. Genera deterioro importante en las neuronas, en el manejo de los impulsos, en el desarrollo de la inteligencia. La marihuana y todas las otras sustancias, el alcohol también, y las sustancias más fuertes, peor todavía, generan un daño muy grave en personas menores de 20 años. Y muchos intentos de suicidio o abuso de sustancias están relacionados con un trastorno en el consumo o en el acceso al consumo de estas sustancias. Doctor, esta encuesta se aplicó a 400 jóvenes de entre 15 y 29 años. ¿Cuáles son los primeros indicios de que un joven o un adolescente está pasando por un periodo complicado? Hay que estar muy pendiente de los cambios de conducta. ¿Ah? Que un chiquillo, que un adolescente o un joven tenga cambios de conducta, deje de hacer cosas, pierda interés por cosas que siempre hacía, qué sé yo, si le gustó siempre jugar básquetbol, digamos, para no hablar puro de fútbol. Y de repente ya no le interesa, no quiere salir, no quiere ir a entrenar, no quiere juntarse con sus amigos, o tiene cambios en la conducta con su familia, de mayor agresividad, de introspección, ¿no? Esas son señales primarias que pueden haber, que son importantes de estar pendientes, de conversarlas con él y de consultar si fuera necesario. Cambios en el rendimiento escolar también. ¿Ah? Niños que tenían un rendimiento adecuado y que de pronto disminuyen de manera importante su rendimiento, también es una señal que pudiera estar determinando, bueno, que algo está pasando, hay que evaluar, hay que conversar y ver qué es lo que está pasando y qué se puede hacer con ese niño. Ya para ir terminando, ¿qué deberían hacer los padres y los amigos, que es muy importante también, frente a una persona, a un joven o un conocido que ha pensado quizá en quitarse la vida? Es súper importante no estigmatizar el suicidio, el intento de suicidio es, por supuesto, que un síntoma grave de una eventual enfermedad psiquiátrica. Hay algunos estigmas o algunas cosas que se creen y que muchas veces generan más conflicto. Por ejemplo, uno ha escuchado muchas veces que dice, no, la persona que habla de suicidio nunca lo va a hacer. La persona que dice que tiene ganas, nunca lo va a hacer. No hay una norma, ni el que habla mucho o el que habla poco de suicidio. No hay una norma que nos indique o una señal clara que nos indique que esto es seguro o no es seguro. Si vemos cambios importantes en nuestros niños, si los vemos más tristes, cambios de conducta, irritabilidad, cambios en el rendimiento escolar, cambios en el patrón de sueño, cambios en el patrón de
del alimento, que aumente mucho el apetito, que disminuya el apetito. Son todas señales que hay que ver que algo pudiera estar pasando en las emociones del niño, que si no lo tomamos a tiempo, puede avanzar y generar gravedad hasta llegar a un intento o a un acto suicida consumado. Entonces, lo más importante es no minimizar, no decir frases muy duras como, son tonteras que te están pasando, ¿no? O pon de tu parte, o qué tanto color que le estás poniendo. Son frases que uno escucha de los pacientes y que son muy dolorosas porque reflejan que no están siendo comprendidos por sus amigos, por sus padres o por sus padres. Entonces, el llamado fundamental es a no minimizar el asunto, a no estigmatizar, a no pensar que los psicólogos y los psiquiatras son para los locos nomás, y que uno tiene, o para los débiles, ¿me entiendes? Y que uno tiene que ser fuerte y poner de su parte. Son muchas veces expresiones que hacen más daño que ayudan. Hay que poner ojo, hay que poner oído, hay que escuchar, y cuando es necesario hay que consultar. Doctor Mauricio Droguet, psiquiatra de Clínica Las Condes, le quiero agradecer por su tiempo, le mandamos un abrazo y le agradecemos nuevamente por conversar con las regiones del país. Gracias, un gusto, que esté muy bien. Y muchas gracias a usted por acompañarnos en la entrevista del domingo. Nos vemos la próxima semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.